existe un hongo llamado Cordyceps unilateralis, que tiene la capacidad de controlar el cerebro de las hormigas y llevarlas a un lugar para modificarles el cuerpo y generar una serie de tubos. Estos tubos emiten esporas para infectar a otras hormigas. El hongo del control mental está pasando a otras especies de insecto y también a animales pequeños. La cuestión es, ¿podría este hongo controlar nuestro cerebro y transformarnos en otra cosa? ¿Podría utilizarse con fines militares e incluir el hongo en el suministro de agua o por el aire mediante aviones? Aunque cueste creerlo, las posibilidades son terroríficamente altas. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Como muchos de vosotros sabréis, la naturaleza es perfectamente sabia. Utiliza los números para construir la vida. Entre ellos tenemos el número Audio, que forma parte de la espiral de las carcasas de los caracoles, de muchos crustáceos, de la vegetación o incluso del propio universo. Pero el ser humano tiende a caer en el error de pensar que el propio ser humano es lo más alto de la cadena evolutiva, lo más perfecto y lo más inteligente que existe y existirá. Y eso es totalmente falso. La naturaleza se encarga de superarse a sí misma constantemente. En cierto modo, podríamos ver la naturaleza como un ente invisible extraterrestre que modifica los planetas para que los seres puedan sobrevivir, tener más capacidad. Pero en este programa vamos a hablar de algo que ha creado la madre naturaleza y que nos puede incluso causar cierto grado de temor, pero sobre todo nos va a hacer pensar muchísimo sobre el futuro de la raza humana. Veréis, la madre naturaleza ha creado un hongo llamado Cordyceps. El hongo Cordyceps tiene muchas variedades, entre ellas la variedad de hongo Cordyceps unilateralis. Este hongo hace cosas que, como bien he dicho antes, pueden darnos un escalofrío. El hongo suelta esporas que afectan a las hormigas. Las hormigas absorben las esporas y entran en su sistema nervioso. Las esporas, para entrar en el sistema nervioso, se cuelan en el cerebro y empiezan a absorber el cerebro de las hormigas. Al principio las hormigas no lo notan, pero mientras que se desarrollan los síntomas, empiezan a moverse de una forma errante hasta que el hongo, con sus esporas, controla el cuerpo de la hormiga. Cuando el hongo controla el cuerpo y el cerebro de la hormiga, se lleva a la hormiga a lo más alto que puede, ya sea a lo más alto de un tallo o a lo más alto de un árbol, y hace que muerda ese árbol o ese tallo hasta su muerte. La hormiga se pasa varias semanas mordiendo ese tallo, sin comida, sin alimento, hasta que muere. Y mientras se muere, el hongo empieza a comerse el cerebro, comerse el cuerpo y a romper trozos de la hormiga para brotar tubos que el propio hongo está formando, y de esos tubos salen unos filamentos que sueltan esporas para infectar a otras hormigas. Imaginaos la escena. Empiezan a brotar tubos de la pobre y indefensa hormiga y modificándola hasta parecer un monstruo. Y la ciencia ficción ha jugado con los parásitos como hongos que se cuelan en los seres vivos. Por ejemplo, hay una saga de videojuegos llamada Resident Evil, en la que en el capítulo 5 cambian de un virus que vuelve a los jugadores y a las personas zombies a unos parásitos que modifican la conducta de las personas, convirtiéndolas en zombies reales, entre comillas. Pues eso, que sepáis que se ha basado en una idea totalmente real. Se ha basado en el hongo Cordyceps unilateralis, el zombi real, hormigas totalmente zombies controladas por ese hongo. Pero el misterio viene cuando vemos
que esta variedad de hongo está mutando, está creando otras variedades que infectan ya no solo a las hormigas, sino a arañas, a grillos, a otros insectos y también a las ranas. Y esto hay que destacarlo porque las ranas que se infectan por este hongo y sufren esa mutación, esos hilos, esos tubos que le salen del cuerpo, ya estamos hablando en palabras mayores, porque una rana no es una hormiga, es un organismo mucho más complejo. Por lo que nos lleva a la pregunta de pensar en: ¿podrá algún día este hongo afectar a los seres humanos? ¿Y si os digo que eso ya ha pasado y hay personas afectadas por este hongo? Sin embargo, la conducta del ser humano es mucho más compleja que la conducta de una hormiga. No controlaría el 100% de las capacidades mentales de una persona, aunque una parte de ellas sí. Veréis, la teoría de los zombies reales viene con el control mental de una persona por el Cordyceps unilateralis, una variación que afecte a las personas. Podrían pasar dos cosas hipotéticamente. La primera, que el hongo controle al ser humano, lo vuelva agresivo para poder reproducir las esporas en otros humanos y le cambie la forma física a la persona. El hongo se reproducirá, creará filamentos que saldrán por los ojos y por la nariz, ya que el cráneo es mucho más duro, no lo va a poder partir como hacía con las hormigas, y veríamos a personas con filamentos por los ojos, nariz, por las cavidades. Estas personas se volverían agresivas y sin un tratamiento médico podrían afectar a otras, ya que esos tubos son los que sueltan las esporas. Y la segunda posibilidad, que también me parece muy lógica, es que si una persona es afectada por este hongo, tendría tumores cerebrales y cáncer. Se comportaría de una forma extraña, modificaría su carácter, pero no sería un zombi como vemos en las películas, sería algo más sosegado. Hay muchos hongocidas, no sé cómo es la palabra exacta, pero yo conozco que en los médicos tienen unos productos para eliminar los hongos. Y con eso quiero decir que un virus es muy distinto a las esporas de un hongo. Son cosas distintas que tienen tratamientos distintos. Y esto es interesante porque si los gobiernos utilizan en vez de virus esporas y hongos, tendrían armas totalmente distintas e indetectables si ellos quieren. Veréis, no es una idea de locos pensar que los gobiernos se han centrado en esta variedad de hongo, el Cordyceps unilateralis, para crear un arma química, entre comillas, ya que sería químico-biológica, sería una mezcla, más biológica que química. Pero extrayendo las propiedades de ese hongo y extrapolándolas a un invento para infectar a personas y controlar a grandes masas, sería la clave estrella del mítico programa MKUltra, que se hizo, es un hecho y se desclasificó. Hemos hablado mucho de MKUltra, el programa del control mental perfecto para crear asesinos durmientes, que con algún palabra clave, sonido o destello se despertaban, mataban y olvidaban. Este hongo es el rey para el programa MKUltra. Pero imaginaros que sueltan pequeñas esporas en el suministro de agua potable. Por ejemplo, a lo mejor poco a poco están controlando a grandes masas. O incluso no en el agua, sino en el aire. ¿Qué llevan los chemtrails? Los chemtrails dicen que solo es vapor de agua. Y plomo, y aluminio. Bueno, tiene muchos componentes. Pero, ¿y si ese vapor de agua tuviera esporas? Podría ser incluso indetectable, porque si tiene esas esporas ya no vemos algo tan nocivo para el ser humano. Es más nocivo el plomo, nos dirían, pero ¿podrían estar tirando por el aire estas esporas o estos hongos? Que sea verdad o que sea mentira, nos da igual. Esto ya lo he dicho alguna vez. Pero que exista la posibilidad, pues seguramente la habrán empleado porque su argumento es el siguiente. Hemos utilizado esto
para que no se nos adelante el enemigo de otro país y lo hagan ellos. Por eso lo hemos hecho nosotros, y así juegan los gobiernos. Y bueno, espero que os haya gustado esta información, porque es algo que mucha gente desconoce, que existen hongos, parásitos que pueden controlar la mente y el cerebro, el cuerpo de un animal, de un pequeño animalito, y que se podría utilizar para controlar a algo más grande. Y nada, como siempre digo, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros Recomendados, os voy a traer un libro que he buscado porque a raíz del vídeo que hice hace una semana sobre Chernóbil, los misterios que hay detrás, mucha gente me ha pedido más información. Y por eso os traigo hoy Chernóbil, 25 años después, escrito por el famoso investigador Santiago Camacho. Os puedo decir que no hay libro más perfecto sobre los misterios de Chernóbil y todo lo que pasó sobre la historia de Chernóbil. Creo que es el mejor libro sobre este tema. Y la verdad, yo creo que está escrito de una forma muy sencilla para que lo entendamos todos y siempre aportando datos sobre todo lo que va diciendo nuestro amigo Santiago Camacho. Y nada, esta vez os lo traigo en formato ebook, por si os es más cómodo que el formato de libro físico. Eso ya es a gustos. Y nada, con esto os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.